Continuamos entonces en esta segunda parte o segundo término. Vamos a ver cómo el Libertador se plantea que todo ese proyecto, todo ese proceso político, diplomático, económico, social, cultural, militar que está llevando adelante con la guerra de la independencia y con los sueños pues, de la construcción de la gran América Meridional, necesita de la defensa. Y es donde efectivamente en el camino, en la ruta libertadora, constituye el ejército libertador. Un ejército para llevar libertad a las naciones, no para hacer hegemonía, ni para dominar a otras naciones, sino para defendernos de una amenaza imperial, como en ese momento se estaba viviendo, y de cualquier otra amenaza que pudiese ocurrir, como lo planteó en los documentos para llevar al Congreso de Angostura, a la anfitrionía. Entonces, él planteaba que necesitábamos defender al republicano y a la república, al hombre republicano y a la república. Y para ello era necesario defender al hombre frente a la esclavitud, frente al yugo imperialista, frente a la ignorancia, frente a la carencia de educación, frente a la carencia de ética, a generar la felicidad social. Y era necesario defender el territorio, defender los recursos, darle valor a los recursos. Eso significaba, y fue el leitmotiv de la lucha, defender la independencia y la soberanía. Defender el modelo social, de una suprema felicidad social, de una estabilidad política, una visión integral humana, que implicase educación, trabajo, participación, salud. Defender la paz. Era un proyecto de paz, de defender la justicia social, que se traducía en defender la unión de las naciones de América frente a la doctrina Monroe, que ya en este caso ya iba desatada, ya se estaban apropiando de la mitad del norte de México, estaban invadiendo las islas del Caribe, entonces había que defendernos de eso. Eso convierte a una ruta histórica. Se genera una gran ruta histórica, la lucha por mantener la independencia, el antiimperialismo, la soberanía y la justicia social. Esa ruta histórica es la misma que asume Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, que asume Cipriano Castro enfrentando el imperialismo cuando fuimos amenazados directamente y fuimos bestialmente atacados, nuestra flota marina, que era incipiente, pero fuimos atacados, pero defendimos la patria con orgullo, con dignidad, y nuestro pueblo no permitió que esa amenaza se consolidara. Era una confrontación nuevamente contra el monroísmo como amenaza. Las contradicciones sociales estuvieron siempre impulsadas y siempre han estado impulsadas por los Estados Unidos, tratando de horadar la integridad de nuestro pueblo. Y así llegamos nosotros a lo largo de esta ruta histórica y pasamos entonces por todas esas confrontaciones, pasamos por golpes de Estado, pasamos por reacomodo, donde siempre el imperialismo buscaba sus mejores condiciones para obtener las riquezas petroleras y otras riquezas de nuestro pueblo venezolano. Finalmente llegamos a lo que llamamos un punto de ruptura dentro de todo el proceso histórico venezolano, que fue el Caracazo, cuando un pueblo se rebela, se alza contra el Fondo Monetario Internacional, quien era quien imponía las políticas. Es decir, otra vez la doctrina Monroe presente, empujando mediante instituciones pues, que tiene el imperialismo, como en este caso era el Fondo Monetario Internacional, impulsando políticas económicas, sociales, culturales, de toda índole, para beneficiarse de la economía venezolana. Frente a eso, ahí se está demostrando cómo los principios y los postulados del Libertador fueron violados reiterativamente. Incluso, lamentablemente, en ese proceso del Caracazo, las Fuerzas Armadas venezolanas actuaron en contra del pueblo, volteando los fusiles en contra del pueblo, como ya lo decía el Libertador, que era una de las razones más indignas de nuestros soldados, que no debería ocurrir. Pero todo ese proceso es dialéctico, es contradictorio, es la lucha de los pueblos por seguir adelante, la lucha emancipadora, la lucha liberadora,
y va generando elementos doctrinarios, políticos, sociales, militares, culturales, un pueblo que va creciendo en su proceso emancipatorio y de rebelión social. Así llegamos al resurgir del pensamiento de Bolívar en una acción concreta que modifica la conciencia del pueblo venezolano, como fue el 4 de febrero con el comandante Hugo Chávez, cuando la juventud militar insurge a ofertarle al pueblo de Venezuela, precisamente con el nombre de Movimiento Revolucionario 200, en homenaje al bicentenario pues, de nuestra independencia, pero era un movimiento revolucionario que proponía una nueva república. Era el despertar de la conciencia, el resurgimiento del pueblo militar que hábilmente, con una profunda visión política y siguiendo los ideales y la doctrina del Libertador, el comandante Hugo Chávez le transfiere al pueblo la responsabilidad de refundar la república con la constituyente de 1999. ¿Qué significaba eso? Volver a Bolívar, volver a Carabobo, volver a Angostura, volver al discurso y a todos los preparativos de la anfitrionía de Panamá. El pueblo legitimaba la opción bolivariana con esa constituyente y resurgía entonces la necesidad que centímetro que se avanzaba, centímetro que se defendía. Había que generalizar una concepción de la defensa integral y ahí se va plasmando en esa nueva constitución del 99 con los principios y valores de Bolívar, con defender el desarrollo humano integral, los artículos 1, 3, 5, 19, 75, 78, 83, 87, 98, donde se plasma cómo lograr la suprema felicidad social, cómo convertir en eso en derecho social, de Estado, de justicia, como la seguridad de la nación con sus ámbitos, con sus 7 ámbitos, y 2 artículos que son fundamentales, el 322 y el 326, que tienen que ver con la corresponsabilidad, con la participación, con la concurrencia, con la unión cívico-militar para defender la nación. Entonces, ya hemos visto nosotros cómo tenemos una doctrina fundamentada en el pensamiento libertador, que la reconstituye, la rehace, la resemantiza, la reimpulsa nuestro comandante Hugo Chávez a partir del 99 con la constituyente, donde los principios siguen siendo la independencia, la soberanía, el territorio, la patria, los valores, la nueva ética, el trabajo, la solidaridad, la justicia, la concurrencia entre lo público y lo privado, lo civil, lo militar, la corresponsabilidad de la unión cívico-militar con el agregado que ha hecho el comandante presidente Nicolás Maduro, la parte policial. Entonces hoy hablamos de unión cívico-militar policial, con un elemento fundamental que logra nuestro comandante Chávez con la Constitución, con la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la Ley Orgánica en ese momento de las Fuerzas Armadas, hoy Ley Constitucional, que es la desmilitarización de la defensa. Todos, civiles y militares, somos responsables de lo que antes era solamente un ámbito militar. Hoy es el ámbito colectivo de un pueblo, es una patria, es una nación, son las instituciones, somos todos quienes participamos de la defensa integral. Entonces, cuando definimos el concepto de defensa integral, tal como lo establece la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en el artículo 3, son sistemas, métodos, medidas, acciones de distinta naturaleza y distinta intensidad, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las amenazas, será la naturaleza, será la intensidad, que formula y coordina y desarrolla el Estado con nuestras Fuerzas Armadas, con las instituciones y con el pueblo organizado. Se concentran 2 elementos fundamentales que no los teníamos en los desarrollos doctrinarios. Se tenían los fundamentos bolivarianos, pero se incorporan, que es la concepción de la lucha armada como la defensa militar y la concepción de la lucha no armada como la participación activa del pueblo con todas las instituciones del Estado en una acción territorializada con la defensa, que son mediante las REDI, las ODI, las ADI y las UPDI, constituyéndose los órganos de defensa integral con los comités de trabajo. Entonces tenemos un concepto estratégico militar, tenemos una concepción como guerra popular prolongada, guerra de resistencia, nosotros no agredimos a nadie.
pero es un pueblo armado que se defiende. Esto es fundamental, esto es muy importante. Entonces, nosotros con esta breve exposición, lo que queremos es dejarle a todos ustedes las ideas centrales. Ciertamente es profundamente nuestra defensa integral bolivariana, porque se fundamenta en lo que hemos conversado de nuestro libertador Simón Bolívar, que nos enseñó, nos mostró, luchó y logró. Que luego nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, retoma, reimpulsa, resignifica, resemantiza, reubica en el despertar de la conciencia de nuestro pueblo, donde todos somos corresponsables, somos copartícipes, somos co-creadores del sistema defensivo territorial. Porque por un lado tenemos que aupar el desarrollo nacional, el trabajo creador del hombre, tenemos que aupar la educación, pero tenemos que generar suprema felicidad social y por lo tanto tenemos que defender toda nuestra actividad. Tenemos que defender nuestros recursos, tenemos que defender nuestro territorio, tenemos que defender nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro accionar. Y esa defensa es de carácter integral. Aquí todos participamos y esto es lo más importante. Nos lo enseñó el Libertador en el concepto de corresponsabilidad, en la invitación a ser republicanos, en la invitación a construir república. Entonces, queridas compañeras y compañeros, yo les invito, primero, nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Eso significa que tenemos que buscar las fuentes, buscar la documentación, leer a Bolívar, internalizar a Bolívar, valorar la estrategia militar de Bolívar de cómo defender la patria ante el imperio español, que era el imperio más poderoso en ese momento y que tenía con toda la fuerza que vino a acabar con todos nosotros y logramos vencer con perseverancia, con unidad, con estrategias, con conducción, que la hizo Bolívar con hombres como Sucre, que acompañó con Miranda, José Félix Riva, con todos nuestros héroes, con un Páez, que fue virtuoso en la guerra, lamentablemente no fue un hombre de Estado. Entonces, esas enseñanzas tenemos que internalizarlas para hoy, siglo XXI, 200 años más tarde, ser perseverantes en la lucha frente a la amenaza imperialista y garantizar a nuestro pueblo esa suprema felicidad y esa defensa integral de la nación. Bueno, que sea de verdad de provecho el estudio y el estímulo a conocer cómo ayer, hoy y en el futuro es nuestro pueblo quien defiende sus ideales, sus sueños y su construcción, que es la revolución bolivariana, que hoy la denominamos socialismo del siglo XXI. Muchas gracias.